Bienvenidos de nuevo a Vida Sana, su programa de salud, aquí en Canal 4 TV, como todos los viernes. Hoy estamos hablando con el doctor Carlos Blanco, jefe del Servicio de Ginecología de la Clínica Roca, de Hospital Roca, en San Agustín. Como habrán visto en la primera parte, para mí es un placer escucharlo, porque la verdad que es un tema que yo desconozco en muchos de los temas. Bueno, ellos atienden a la mitad de la población del mundo, es lo que yo digo, ¿no? Efectivamente. A todas las mujeres, con lo cual, desde pequeñitas hasta que son mayores, con lo cual tienen garantizado el trabajo. Hemos hablado de una cosa muy importante, del cáncer ginecológico. Ya han visto, bueno, todo lo que sabe el doctor Blanco y sobre los tipos de cánceres y que las mujeres tienen que acudir para evitar llegar a tener un cáncer y prevenirlo. Y de su herramienta fundamental, que aparte de la, como les digo yo a mis residentes, de la historia clínica, de la exploración, pues son las pruebas complementarias. Ellos tienen una fundamental, que es la ecografía. Un buen ginecólogo sin ecografía no hace nada. El doctor Blanco, yo lo sé, porque lo conozco hace muchos años, lo conozco del año 92, creo. Sí. Es un especialista en ecografía y en otras cosas, ahora que hablaremos. Para mí, cuando empecé a hacer guardias localizadas en el insular, estaba en casa y me llamaban del materno, porque los ginecólogos nos llamaban a los internistas por un problema de la patología médica del embarazo. Para mí me ponía taquicárdico porque me ponía nervioso. Para mí era un problema porque tenías que pensar por dos. Yo recuerdo de la facultad que a mí lo que me dijeron, que el embarazo es algo fisiológico y que el parto es algo fisiológico, con lo cual no me tenía que preocupar hasta que se complicaba. Efectivamente. Entonces, un día vamos a hablar de la patología médica del embarazo. Ahora explícanos qué tiene que hacer una persona embarazada. Lo primero que tiene que hacer una persona embarazada es alegrarse. Eso sí. Yo, como muy bien ha dicho Juan Carlos, el embarazo no es una enfermedad y siempre os lo digo cuando venís la primera vez a verme. Tenéis que disfrutar del embarazo. Hay una explosión hormonal que sufrís, las sensaciones, los sentimientos afloran, pero en general os va a pasar en el embarazo cosas curiosas. El gusto cambia. Los famosos, hay gente que le da por tomar pescado con chocolate a las 2 de la mañana. Los antojos, ¿no?, famosos, y eso existe, pero eso es debido muchas veces a cambios hormonales. Los sentimientos hacia tu pareja, hacia tus hijos, hacia el mundo en general se exacerban, pero nos tiene que preocupar, es parte de la naturaleza. Os volvéis quizá un poquito más lentas a la hora de pensar. ¿Por qué? Porque la naturaleza quiere que estéis más pendientes de lo que os viene encima, que es el embarazo, pero tenéis que disfrutar. Tenéis mayor ganas de tener sexo muchas veces, me lo dicen muchos pacientes, es que yo tengo ganas, y eso es bueno, tenéis que disfrutar del embarazo. Y el embarazo va por sí solo, nosotros lo que hacemos es controlar. Hoy en día, tanto en el sector público como en el sector privado, lo lógico es dar una atención, yo lo doy cada 5 semanas. En el sector público, como he dicho antes, tiene menos posibilidades porque tiene que atender a una población mucho más grande. Se apoya en matronas y entonces da una atención. El tocólogo viene a ver cada 3 o 4 meses si todo está normal. Nosotros damos una primera visita a las 5 o 6 semanas donde vemos que el embarazo esté dentro del útero para evitar lo que son los ectópicos y para ver que esté bien, que late el niño, que es 1 en vez de 2. Le gasté una broma a un amigo mío, empecé a contar y hasta que se me desmayó. Pero digo, no, si solo he contado por el número. Yo pensaba que tenía 3 chiquillos. Digo, no, es 1. Y entonces puede haber un sangrado, en fin, puede haber muchos. Y luego tenemos que hablar un día de eso, ¿no? De lo que es la patología, de lo que son los problemas que pueden venir en el embarazo, que son muchos. Por eso tenéis que ir al médico, ¿de acuerdo? No dejaros, porque vuestro organismo se somete a un esfuerzo que es dar alimentación a vosotras y a vuestro hijo que viene. Por tanto, hay que vigilar una serie de parámetros mediante análisis, hay que vigilar una serie de parámetros mediante ecografías para ver que el bebé esté creciendo bien. Yo hago ecografías realmente todas las visitas, digo que lo hago mensualmente y la mayoría de mis compañeros también lo hacen. Detectamos problemas precoces, detectamos en la ecografía del primer trimestre si viene el niño con la posibilidad de que tenga síndrome de Down o defectos de trisomías. Hay ecografistas, compañeros en ecografías obstétricas que saben más que yo y son especialistas en ver esas pequeñas alteraciones en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Por lo tanto, tenéis que ir a las visitas, tenéis que ir a los análisis, la famosa curva del azúcar, que un día podemos hablar, que es asquerosa, pero es necesaria.
y por supuesto en el tercer trimestre, para deciros lo que está bien, lo que no está bien. Por tanto, no es una enfermedad, tenéis que disfrutar del embarazo y yo creo que un día podemos hablar específicamente de eso porque nos da para 5 capítulos. Sí, yo lo sé bien porque era complicado. Me tuve que estudiar un libraco así de patología médica del embarazo, porque tú estás acostumbrado a tratar a un paciente, nosotros, los internistas, pero cuando llegas allí dices, no hay uno, hay 2, o 3, o 3. Entonces ya tienes que empezar a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y si le pongo algo a la madre y al niño qué le va a pasar? Entonces, está la placenta por medio. La placenta por medio. Está la placenta, hay unos cambios vasculares del corazón, hay unos cambios vasculares muy importantes que hay que tener en cuenta. Cualquier medicación que puedes utilizar en el embarazo ya automáticamente pues nos utiliza los famosos tintes que utilizáis muchas mujeres. ¿Y ahora qué tinte me puedo dar? Es una complicación. Incluso hay mujeres que pues, dejan de comer, cosas que sí se pueden comer. O sea, tenéis. Y luego una cosa importante, más vale molestar al ginecólogo o al obstetra que quedarte en casa y que luego haya un problema gordo. Porque hay muchas mujeres que dicen, que no voy a molestar a mi marido, a mis hijos que están dormidos, el niño se me mueve poco y entonces no voy y llegas a las 2 o 3 días y el niño está muerto. Eso no es lo habitual, pero puede pasar. Por tanto, en el tercer trimestre, en cualquier momento, más vale una duda que resuelta que a lo mejor piensas, pues qué tontería. Ningún obstetra te va a decir que es una tontería, porque entendemos por lo que estáis pasando, porque entendemos que hay 1000 preguntas, porque por desgracia, porque es así. O sea, el ser padres no viene con un manual como cuando vais a IKEA y os armáis un mueble. No, de pronto sois padres sin manual. Pues están las abuelas, que bueno, no os hagáis mucho caso, aunque hay que hacerlas, que saben mucho. A mí, yo lo único que recuerdo de la facultad era que me dijeron, bueno, en el momento del parto, porque entonces podíamos ir a los pueblos, no había centro de salud y te podía tocar ir a trabajar a un pueblo, en el momento del parto echar fuera a la madre y a la suegra. Eso es lo que me quedó. También tenéis que enseñar a la mujer embarazada, la alimentación, el ejercicio. Efectivamente, el ejercicio. El sexo, y repito, es que se puede hacer. Muchos maridos, y seguro que nos estaréis escuchando, en cuanto tu mujer está embarazada ya ni la tocas, no. Disfrutar de este momento. Muchas veces yo les digo a mis pacientes, tú aprovechate ahora porque desde luego le vas a tener que coger la mano y vas a tener que hacer mucho amor, porque no le vas a, ¿sabes? Y a ella también le apetece, es que la pareja necesita esa reunión, ese cariño que os da, por la cual habéis sido padres o vais a ser padres, pero también en el proceso de ser padres también podéis tener relaciones y es bueno tenerlas. Una de las cosas que más me llamó a mí la atención a lo largo del tiempo de evolución de los últimos años sobre la ginecología ha sido la revolución de cómo operáis. Bueno, antes te abrían la pelvis, te abrían el abdomen para operar y ahora ya no abrís nada. O sea, ya ni la laparoscopia, que todo el mundo sabe lo que es la laparoscopia, ya no operáis por laparoscopia, ahora hacéis histeroscopia. Efectivamente. Son diferentes técnicas. Yo quería hablar de la histeroscopia porque es una técnica que es muy sencilla, revolucionaria, y por los problemas que estábamos hablando del tema del endometrio. Tenemos es muy parecido a la laparoscopia, pero con aparatos mucho más finos, microscopios que tenemos en la clínica Roca, por ejemplo, que se llama el VersaPoint, que es como hacer una colonoscopia pero dentro del útero. Yo siempre digo cuando hago una histeroscopia, la colonoscopia es 100 veces más molesta de lo que yo te voy a hacer. Tardo 10 minutos, te veo la cavidad por dentro, veo si hay miomas, si hay pólipos, si hay cáncer, te cojo con una pincita que son de 2 milímetros o 3 milímetros lo que es la pinza, el aparato de grosor es 1,5 milímetros, por ejemplo, en gente que es menopáusica, en gente que está muy cerradita, se puede hacer, y mediante esa técnica somos capaces de diagnosticarte por dentro que si tienes un cáncer o no. De tal forma que antes se hacían las famosas biopsias, que es a ciegas, aspirabas y sacabas tejido. Yo me estoy encontrando ahora gente con endometrios muy engrosados que le han hecho una biopsia y tiene una cosa que no está muy claro. Yo digo, con ese endometrio tan engrosado hay que hacer una histeroscopia porque con la biopsia vas a ciegas y no sabes lo que has cogido, pero yo con la histeroscopia sé si hay algo malo y si hay algo malo lo voy a quitar y analizar y sobre eso puedo actuar. En cuanto a la laparoscopia que estabas hablando, es una técnica revolucionaria. Tenemos ahora los famosos robots que todos habéis visto. En el insular, por ejemplo, tenéis uno que es una pasada. Los de la privada aún no lo tenemos, pero lo tendremos. Eso poco a poco, ¿no? Pero que son cirugías que sin abrir la tripa somos capaces, como si fuera con un joystick muchas veces, ¿no?
de manejar, por eso hay que tener una visión espacial importante, porque estás como si fueras operando desde otra habitación y con aparatos que cortan, que coagulan y puedes quitar el útero, los ovarios, hacer una linfadenectomía, que es una operación de cánceres que, bueno, eso no lo hace todo el mundo, hay gente que se dedica exclusivamente a esto y en Canarias tenemos a muy buenos profesionales que hacen esa cirugía, ¿no? Por lo tanto, con las técnicas que se llaman mínimamente invasivas somos capaces de operar lo que antes te abrían desde el esternón hasta la pelvis, con una recuperación, porque al no abrir la tripa, la recuperación es muchísimo mayor, muchísimo más rápida, con una posibilidad de infección muchísimo menor, con una posibilidad de sangrado muchísimo menor, con lo cual la curación, por tanto, es mucho más efectiva. Y nosotros, por ejemplo, en la Clínica Roca también tenemos laparoscopia y de hecho operamos todas las semanas. Es una técnica, como tú bien decías, en el tema de la ecografía, un ginecólogo quirúrgico, aparte de la ecografía, tiene que saber manejar la histeroscopia y la laparoscopia. Como veis, es una especialidad muy amplia y que maneja muchas cosas. Yo siempre recuerdo, bueno, la gente sabe lo que es la Fórmula 1, todo el mundo ha visto los coches de carrera. Y los pilotos de carrera entrenan en cada sitio que van, cada circuito que van, en simuladores. Igual que la gente que va al espacio tienen simuladores. En el hospital materno-infantil, todos los ginecólogos que se forman van a un sitio donde hay simuladores de laparoscopia a aprender. Por lo cual están aprendiendo, no están en el quirófano, se están aprendiendo fuera a manejarse con las manos y operan pues lo que tengan que operar, o sea, entrenan ahí. Sí, el entrenamiento es básico. De hecho, yo, por ejemplo, además en Canarias hay un sitio donde lo hacemos con cerditos, los pobres, pero no sufren. La anatomía del cerdito es muy parecida a la anatomía humana. Entonces, cogemos a cerditas y hacemos histerectomías, hacemos linfadenectomías, cortamos el uréter para repararlo, cortamos la vejiga para repararla, y necesitamos ese training, ese entrenamiento, para que luego, como yo les digo a los residentes cuando estaban en materno, digo, mi niño, es que tú no vas a entrenarte con una persona que le puedes hacer mucho daño, tienes que entrenarte en una sala, yo les ponía a hacer nudos en los sitios de entrenamiento hasta que los hacían con los ojos cerrados. Y una vez que has hecho eso, porque el residente, tú eres residente, yo soy residente, lo primero que queremos coger es un cuchillo y empezar ahí a cortar, porque por ejemplo, Dr. House, ¿no? Pues no se puede ser Dr. House. Primero hay que aprender la base. Y la base, yo les mandaría incluso con una costurera, que cosen muy bien, hacer diferentes tipos de surcido, como dicen aquí. Y una vez que manejen bien la aguja, empezar a progresar, ¿de acuerdo? No se puede hacer una laparoscopia sin saber hacer una cirugía convencional abierta. Por tanto, en la preparación de un residente y en la preparación de un buen profesional hay que ir paso por paso. Ya con los años vas cogiendo una experiencia, vas pudiendo enseñar, en fin. Por eso es muy importante empezar de la base, que es la cirugía abierta y después la laparoscopia. Tienen ustedes un teléfono ahí, en pantalla, si quieren hacer cualquier tipo de pregunta al doctor Blanco, pues intentará responderle. Yo desde luego que no se la voy a responder, presidente de ginecología. Quiero dejar algunos temas para que vengas otro día, por ejemplo las complicaciones del embarazo o bien la menopausia, ¿vale? Que son temas que dan muy largo y dan mucho de sí. O la endometriosis, que padece mucha gente. O sea, lo dejaremos para otro día que puedas venir. Pero también quería hablar, por ejemplo, que es muy frecuente en la mujer los trastornos menstruales, la regla no viene más abundante o no viene cada cierto tiempo, y tenéis que regular, ¿no? Tenéis que regular eso. ¿Cómo lo hacéis? Es un tema, vamos a ver, yo siempre cuando digo a los ginecólogos, ¿por qué venís al médico? Por 3 razones. Porque os duele, porque os pica o porque sangráis. Esas son los 3 bases de acudir al ginecólogo. Tenemos que hablar un día de lo que es la vulvovaginitis, Juan Carlos, que es muy importante, y de 4 de cada 10 consultas son por picor, porque se destroza la microflora, pero eso nos da para otro día. En segundo lugar, los dolores de endometriosis y de trastornos en la regla. Trastornos en la regla, las mujeres muchas veces es difícil tener una regla perfecta, porque existen muchos cambios. Primero, la mayoría de las veces, cuando hay alteración en el ciclo menstrual, está producido en primer lugar por la edad, yo digo en la pila de años,
Es una broma que gasto, ¿no? Porque la piel la tenemos todos y se nos va gastando a todos. A los hombres también, que tenemos la pitopausia, entonces, cuando las hormonas empiezan a desequilibrarse, que también nos da para un capítulo entero hablar de las hormonas, eso afecta a lo que se llama los órganos diana. Y uno de los órganos diana son los ovarios y el útero. Y si el útero recibe señales erróneas o erráticas o que no estén en un buen equilibrio, hace que entienda que se tiene que renovar constantemente. Entonces entra en modo atasco, que yo llamo. Entonces empieza o a sangrar muchas veces, o a sangrar mucho, o a sangrar poco, o no tener regla. Independientemente también de la edad. Pero eso hay que analizarlo bien. ¿Por qué puede haber trastornos en la regla? Porque el músculo, que es el útero, tenga trastornos. ¿Y cuáles son? Fundamentalmente pólipos, que para eso tenemos la histeroscopia, o miomas. Mioma es un crecimiento concéntrico de la musculatura del útero, que hace que al tener una morfología normal, es decir, una forma normal, impide que ese músculo se contraiga adecuadamente y por lo tanto produzca sangrados cuando no debe venir. Por tanto, y por supuesto dolor, pero no solo dolor de la regla, sino dolor en las relaciones o sensación de ocupación. Ahí hemos visto miomas de 20 centímetros, trastornos en la micción. Por cierto, en la micción tenemos que hablar un día sobre las incontinencias urinarias. Como veis, esta especialidad da para muchas cosas y eso también es un tema importante. Por tanto, los trastornos menstruales, los trastornos del ciclo, tenéis que acudir porque puede haber una afectación, que yo estoy muchas veces en contacto con internistas, de otros órganos, como pueda ser, produce anemia ferropénica con mucha frecuencia, cansancio. Muchas mujeres pensáis, no, es que para mí la regla es normal y tenéis una hemoglobina de 8. No es normal eso, porque puede haber afectación cardiológica, afectación del sistema inmune y cosas que Juan Carlos sabe mucho mejor que yo. Por tanto, cuando tenéis una anemia, muchas veces lo que hay que investigar es el tubo digestivo y, si sois mujeres, el ciclo menstrual, porque hay mujeres que pensáis que es una regla normal y no lo es. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta. Nosotros vemos en la consulta, nos manda a estudiar anemia. Entonces, cuando hay una anemia porque no hay hierro, una anemia por carencia de hierro, pues va a depender un poco de la edad y si eres varón o si eres mujer. Si es una mujer que tiene menstruación, pues lo primero que hacemos, aparte de reponer el hierro, es mandar al ginecólogo para que controle eso, porque por mucho que tú intentes poner hierro, pues lo que hay que hacer es arreglar el problema, ¿no? ¿Cómo lo arregláis? ¿Cómo lo manejáis? Por ejemplo, si es un mioma o si es un pólipo, a través de histeroscopia o cirugía. Incluso miomas también, mediante la base fundamental del tratamiento de los sangrados, muchas veces es con tratamiento hormonal. Las hormonas es una especie de acelerador o freno que tenemos para manejar muchos órganos. Y las hormonas en la mujer podemos conseguir que cese el sangrado por una sobrecarga hormonal mediante estrógenos o gestágenos, y es la base fundamental en el tratamiento de un sangrado. Por supuesto, hay otras medidas como puede ser el hielo, procoagulantes como el anchafibrin, pero realmente lo que funciona es las hormonas. Y si con un tratamiento hormonal o el DIU hormonal, que hace que el endometrio de dentro se adelgace y se atrofie, como primera y segundo escalón. Si con eso no funciona y la repercusión a nivel de calidad de vida es importante, por ejemplo, por un útero miomatoso, pues lo que hay que hacer es una cirugía. Extraemos el útero siempre que la mujer, por supuesto, pues tenga una edad en la cual no va a tener hijos, sino hay que hacer otras cosas, ¿sabes? Como pueden ser miomectomías en el caso de un mioma, o cirugía sobre el ovario, o diferentes técnicas que un día podemos hablar también sobre eso, ¿no? Igual que, por ejemplo, el tema del dolor. El dolor que en endometriosis, que hablaremos otro día, o el dolor por espasmo uterino que produce también en la regla, que se utilizamos mediante antiinflamatorios, ¿no? Pues también es importante, ¿no? Pero todas esas cosas hay que verlas una vez que se explore la paciente y que hagamos un diagnóstico diferencial, una buena historia clínica, como ha dicho Juan Carlos. El escuchar al paciente, escuchar a la persona que viene a vernos es fundamental, porque vosotros o vosotras en este caso nos vais a decir qué os pasa, y mejor que vosotras no sabe nadie lo que pasa. Por tanto, un médico tiene que escuchar y escuchar bien al paciente. Y yo muchas veces cuando una paciente entra a mi consulta, conforme va entrando ya sé por dónde va, cómo camina, cómo se sienta, ¿sabes? Ese primer acercamiento entre el paciente y el médico es muy importante. Y, bueno, pues eso te lo da los años. Bueno, claro, sí. Eso te lo da los años. Efectivamente. Pero en cuanto sabes cómo te sientas, sabes si tiene dolor, si está incómodo, si está en la exploración ginecológica
es muy privada, por tanto, si tiene vergüenza, si te va a decir la verdad, si no te va a decir la verdad, en fin, hay muchas cosas que también hablaremos otro día. También es importante decirle que no se automediquen. Eso es porque luego aparecen las complicaciones. Mi vecina se toma un anticonceptivo y yo tengo un problema, igual que ella me lo tomo, o sea, se automedican. Es una barbaridad. Ahora, gracias a Dios, las farmacias han colaborado y no te dan un anticonceptivo sin una receta médica, pero no podéis automedicaros. Y eso, por ejemplo, pasa con mucha frecuencia con las famosas picores, que hablaremos otro día. Ay, es que me pica y ya el Canesten. Es que el Canesten es como lo que tenéis vosotros para la depresión, ¿cómo se llama? La paroxetina. Para la paroxetina, sí. Es que vamos, el Canesten, yo no sé el laboratorio ese, pero es que desde luego yo creo que debe ganar mucho dinero porque no os podéis automedicar, porque además sabes lo malo de automedicarse, que te mejoras un poquito, pero ¿sabes cuándo te empiezas a estar peor? El viernes, que te queda viernes, sábado y domingo, y por desgracia no os va a atender nadie. O vais a un servicio de urgencias que no son ginecólogos y lo que te van a dar es dirán, dolor hay, antibiótico, con lo cual te vas a poner peor. Y muchas veces me venís a mí los lunes, pero bueno, pero muy malitas, pero que muy malitas, que digo yo, Y yo digo, ¿pero por qué has esperado tanto? No, es que no podía, es que no sé qué. Si os encontráis mal con picores, si tienes flujo, si te irrita, no te automediques, ve al ginecólogo, que te va a dar un tratamiento correcto, va a evitar que vaya más, porque el problema de automedicaros es que esa vulvaginitis, esa inflamación, esa alteración de la microbiota, va a hacer que tú tengas ese problema. Yo tengo pacientes que han tenido ese problema por haber tardado en venir, por haberse automedicado. Habéis tenido ese problema durante 2 años y desesperadas. Y tengo pacientes que me dicen, es que no voy a poder tener otra relación. Digo, es que lo has destrozado. Es que incluso esas infecciones recurrentes hace que tu sistema inmune esté afectado, por tanto no puedas estar bien hasta esa piel, ese introito, que es muy delicado, no va a estar bien hasta dentro de 1 año o 2 años. Y por tanto os va a fastidiar la vida. Por tanto, no te automediques, ve al médico, al ginecólogo. No ves el médico de general ni el médico de urgencias, porque son grandes profesionales, son grandes médicos, pero no entienden lo que es la ginecología, porque no se dedican a eso. Al dermatólogo tampoco vayáis, porque él sabe mucho de piel, pero no de piel genital. Entonces tenéis que ir al ginecólogo. Bueno, como ustedes ven, tenemos para hacer otro y otro programa, porque hay muchos temas que han quedado en el candelero con el doctor Blanco, la menopausia, la endometriosis, las infecciones genitales, la transmisión de infecciones genitales. O sea, hay muchos temas que yo creo que debe venir, vendrá más días, sí, por supuesto. Encantado. Para que ustedes le hagan todas las preguntas que ustedes quieran. Quizás para llevar a casa y que ustedes tengan un resumen de lo que ha hablado el doctor Blanco, importantísimo, la autoexploración de mama. Acudir a su ginecólogo para evitar un cáncer, se puede prevenir. El cáncer de mama, el cáncer de cervix, pues bueno, son cánceres que actualmente, como él ha dicho, pues tienen buenos resultados. El cáncer de ovario, pues no, porque es silencioso, no da la cara, y cuando da la cara, pues ya es tarde. Y luego el embarazo es algo fisiológico, tienen que acudir a su ginecólogo. ¿Para qué? Pues para que sea un embarazo normal, y que el ginecólogo vea que todo va bien y en el momento de parto todo vaya bien. Tiene que seguir las recomendaciones de su ginecólogo, hacerse su ecografía, y los ginecólogos, como dice el doctor Blanco, pues usan, aparte de hacer una buena historia clínica, una buena exploración, pues tienen sistemas actualmente. Si tú no tienes y eres un buen ecografista, no vas a ser un buen ginecólogo. Y por supuesto, técnicas quirúrgicas, es una especialidad médica. Tiene una parte médica, pero tiene una parte muy importante que es la cirugía. Y un buen ginecólogo tiene que saber diagnosticar, pero tiene que saber operar. Si no sabe operar, pues se va a quedar en el medio. O sea, no va a completar todo lo que es la ginecología. Efectivamente. En próximos programas vendrá el doctor Blanco y nos ilustrará sobre la obstetricia, las complicaciones del embarazo y bueno, otras enfermedades o problemas que puede tener la mujer, como puede ser la endometriosis, la menopausia, de que tendremos un tema completo. Menopausia. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias Carlos por venir. Muchas gracias, te esperamos en otro programa, si tú quieres. Encantado. Y le esperamos aquí el próximo viernes de 7 a 8, como todos los viernes, en Canal 4 TV en Telde, en su programa Vida Sana. Espero que todos se encuentren bien. Esto no se ha acabado. Lo digo con
Lo digo porque lo sé, porque lo vivo todos los días. Primera línea de COVID es el servicio de medicina interna, que es el mío, y el servicio de neumología. Y cada vez tenemos más y todavía no se ha acabado esto. Con lo cual, cuídense, cuiden a los suyos y cuídense hasta que esto se acabe. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo viernes.